Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es domingo 14 de abril de 2013. Comenzamos. El Papa ha dejado claro en un discurso a la Pontificia Comisión Bíblica que la interpretación de la Escritura solo es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia. La Iglesia Católica en Chile ha negado que apoyara la dictadura de Pinochet y ha recordado la actuación de la Vicaría de la Solidaridad para defender a los presos. Una secta milenarista se está difundiendo entre los perseguidos católicos chinos y está haciendo más estragos que la represión del propio Partido Comunista. La expresidenta de Chile y candidata a la reelección, Bachelet, se ha mostrado partidaria de introducir el aborto y el matrimonio homosexual en su país. En Francia y Uruguay, este tipo de unión ha sido definitivamente legalizada esta semana. El Papa Francisco recibió el viernes a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica, encabezados por su presidente, el arzobispo Müller. En el discurso que les dirigió, dejó claro que la interpretación de la Escritura solo es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio. El Papa afirmó que las Sagradas Escrituras son el testimonio en forma escrita de la palabra divina, el memorial canónico que atestigua el evento de la revelación, razón por la cual la palabra de Dios precede y excede la Biblia. De ahí que nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación y sobre todo a una persona, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne. El Papa afirmó que para comprender la Escritura adecuadamente es necesaria la constante presencia del Espíritu Santo que guía toda la verdad. Es necesario colocarse en la corriente de la gran tradición que, bajo la asistencia del Espíritu Santo y la guía del Magisterio, ha reconocido los escritos canónicos como palabra que Dios dirige a su pueblo y jamás ha dejado de meditarlos y de descubrir sus inagotables riquezas, tal como lo reafirmó el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Tras recordar que existe una unidad inseparable entre la Sagrada Escritura y la tradición, porque ambas provienen de una misma fuente, el Papa explicó que de ahí se desprende que el exegeta debe estar atento a percibir la palabra de Dios presente en los textos bíblicos, colocándolo dentro de la misma fe de la Iglesia. La interpretación de las Sagradas Escrituras no puede ser solo un esfuerzo científico individual, sino que debe ser siempre confrontada, insertada y autentificada por la tradición viva de la Iglesia. Esta norma es decisiva para precisar la correcta y recíproca relación entre la exégesis y el magisterio de la Iglesia, dijo el Papa. Los textos inspirados por Dios, añadió el pontífice, han sido confiados a la comunidad de los creyentes, a la Iglesia de Cristo, para alimentar la fe y guiar la vida de la caridad. El respeto de esta naturaleza profunda de las Escrituras condiciona la misma validez y la eficacia de la hermenéutica bíblica. Esto comporta la insuficiencia de toda interpretación subjetiva o sencillamente limitada a un análisis incapaz de acoger en sí ese sentido global que en el curso de los siglos ha constituido la tradición del entero pueblo de Dios. La Iglesia Católica en Chile ha afirmado que el Vaticano apoyó su labor en defensa de los represaliados por el régimen de Pinochet. Ha advertido de que el informe revelado por Wikileaks, que apuntaba a lo contrario, está datado pocas semanas después del golpe, cuando aún se desconocía el alcance de la represión. El portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro, ha recordado el papel del cardenal Raúl Silva Enríquez en la defensa de los derechos humanos durante el régimen pinochetista y de la Vicaría de la Solidaridad que él creó para ayudar a las víctimas de la dictadura. El texto del Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que en una llamada mantenida el 18 de octubre de 1973 con su embajada en la Santa Sede, el entonces subsecretario de Estado del Vaticano, Giovanni Benelli, consideró propaganda comunista las informaciones sobre los atropellos cometidos en Chile. Benelli insistió, según el documento publicado en varios medios y en la propia página de Wikileaks, que los obispos chilenos le habían asegurado que las historias que denunciaban represalias brutales en los medios de comunicación internacionales eran infundadas. La conversación se produjo 5 semanas después del derrocamiento y muerte en el Palacio de la Moneda del presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. El portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro, señaló que probablemente esas han sido las notas preliminares,
porque la información confiable sobre lo que estaba ocurriendo en Chile no se tuvo en forma inmediata. No se conocía en detalle la magnitud del quebrantamiento de la institucionalidad, subrayó Coiro, que cree que esto puede explicar que sus contenidos sean tan discrepantes de lo que fue la postura de la Iglesia en materia de derechos humanos. En este sentido, recordó el papel que desde el primer momento desempeñó el cardenal Raúl Silva Enríquez en la defensa de los derechos fundamentales y en la creación en 1973 del Comité Pro Paz y en 1975 de la Vicaría de la Solidaridad. Silva Enríquez, que fue arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal durante varios años en dictadura, dejó escrito en sus memorias que la Iglesia chilena tuvo en la Santa Sede un gran aliado en la defensa y la promoción de los derechos humanos, apuntó Coiro. La labor en ese periodo de Silva Enríquez, fallecido en 1999, ha sido reconocida por todos los sectores de la sociedad chilena. Se llama Relámpago de Oriente. Propone una versión milenarista del anuncio cristiano. La agencia Fides revela su verdadero rostro y lanza la alarma. Está causando estragos entre los sufridos católicos chinos. De todos los tormentos que vive la Iglesia en China, se conocen las divisiones y los conflictos entre algunas comunidades oficiales y clandestinas, así como las condiciones e imposiciones por parte de la política religiosa que crea el Partido Comunista. Pero la fe de los cristianos tiene otras amenazas mucho más perniciosas, como la del Relámpago de Oriente, una secta milenaria que desde hace tiempo crea problemas entre las comunidades católicas y evangélicas y cuenta con seguidores incluso entre los sacerdotes, religiosos y pastores. Las indicaciones alarmantes de los daños que ha provocado esta secta se escuchan fuerte y claro, incluso en el Vaticano. El padre Vito del Prete, misionero del PIME, secretario general de la Pontificia Unión Misionera y responsable de la agencia Fides, llevó a cabo un escrupuloso estudio para describir con todo detalle las dinámicas perversas de la secta. La secta se presenta también con el nombre de Dongfang. Según los propagandistas de Relámpago de Oriente, indica el padre Prete, ha llegado el tiempo de la tercera economía de la salvación, que viene tras el fracaso de las economías judía y cristiana. En esta nueva época, Cristo mismo habría reencarnado en una mujer, Deng, que predica el juicio inminente de Dios. La salvación estaría garantizada solo a todos los que abandonen la vieja revelación y abracen la nueva. Todos los que permanezcan vinculados a la fe en Cristo, confesada en el Evangelio, están destinados a la perdición. La secta fue fundada por una mujer, Zhao Beisham, en 1989. Si Bachelet gana las elecciones presidenciales que se celebrarán en Chile en noviembre, este país tendrá aborto y matrimonio gay. En Francia y Uruguay, este ha sido aprobado ya definitivamente esta semana. La candidata a la presidencia de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que en el país debemos legalizar el aborto terapéutico y por violación, y se mostró partidaria del matrimonio igualitario, término usado por el lobby gay para definir sus uniones civiles. Actualmente, Bachelet lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 17 de noviembre de este año. En declaraciones a un medio chileno, la expresidenta se mostró partidaria de legalizar el aborto terapéutico y el aborto en caso de violación, así como que las mujeres tengan acceso a derechos sexuales y reproductivos, argumento usado por los promotores de la anticoncepción, del aborto y de la píldora del día siguiente. Bachelet, agnóstica y madre separada con 3 hijos, también se mostró a favor del matrimonio igualitario, término usado últimamente por los colectivos gay para impulsar las uniones homosexuales. Que el matrimonio igualitario sea hoy un tema sobre el que se discute abiertamente habla de un país que se mira a sí mismo con menos prejuicios y más sentido de realidad. Creo en un concepto de familia amplio, que se basa en las relaciones de afecto y redes de apoyo, y cada vez menos en estereotipos. Por eso, en las próximas semanas haré una propuesta al país sobre esta materia, afirmó. En Uruguay, por su parte, ha sido aprobado definitivamente el matrimonio homosexual. Lo mismo ha sucedido en Francia, a pesar de las numerosas manifestaciones populares en su contra y de que la mayoría de la población no acepta, entre otras cosas, que las parejas gay puedan adoptar niños. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a las palabras del Papa, recordando que la interpretación de la Biblia solo puede hacerse en fidelidad a la tradición y al magisterio.
Para muchos, lo más importante de lo que está haciendo el Papa Francisco en este mes que lleva al frente de la Iglesia es que su anillo es de plata y no de oro, que vive en Santa Marta y no en el apartamento papal, o que sus zapatos son los de toda la vida y no esos de color rojo que llevan tradicionalmente los pontífices y que, por cierto, representan la sangre que tienen que estar dispuestos a derramar por Cristo. Para muchos estos gestos son lo más importante y representativo de este Papa. Estos gestos realmente tienen su importancia y esa importancia viene puesta de manifiesto porque son muchos de fuera de la Iglesia o de fuera de la práctica religiosa los que se han acercado a la fe atraídos por el carisma de hombre sencillo, de hombre verdaderamente libre y pobre que tiene el Papa Francisco. Pero, naturalmente, los gestos, por importantes que sean, no son lo más importante que tiene que hacer un Papa, porque lo que de verdad tiene que hacer un Papa es gobernar la Iglesia. Es decir, lo que de verdad tiene que hacer un Papa es lo que le encargó nuestro Señor a San Pedro: confirma en la fe a tus hermanos. Esa es la primera misión de un Papa. Pues bien, podemos estar tranquilos. Y podemos estar tranquilos, por si acaso alguno no lo estaba, porque esta semana el Santo Padre ha dicho algo que pone de manifiesto lo bien que está cumpliendo lo esencial de su misión, el gobierno, la impartición de la recta doctrina. Ha tenido una reunión con la Pontificia Comisión Bíblica y en el discurso que les ha dirigido ha afrontado la cuestión de la interpretación de la Sagrada Escritura y ha dicho con toda claridad que la palabra de Dios se dio por parte de nuestro Señor, por parte de Dios, en una comunidad y que tiene que ser interpretada rectamente desde esa comunidad. Es decir, que no se puede interpretar la palabra, la Escritura, desde fuera de la comunidad o en contra del sentir de la comunidad. Y por eso ha dicho explícitamente que la interpretación de la Escritura tiene que hacerse de acuerdo con la tradición de la Iglesia, es decir, con la manera en que ese texto ha sido interpretado por la comunidad durante los siglos precedentes y de acuerdo también con el magisterio vivo, es decir, con lo que en el presente está enseñando aquel, en este caso el Santo Padre, que está al frente de la Iglesia. La interpretación de la Escritura tiene que hacerse de acuerdo con la tradición y con el magisterio. Esto no es en absoluto ninguna novedad, esta es la doctrina de siempre. Esta doctrina es la misma que hubiera proclamado Benedicto XVI o el Papa Juan Pablo II durante su gobierno, y de hecho lo proclamaron. Es decir, el Papa Francisco está haciendo aquello que tiene que hacer, aquello que consiste lo esencial de su misión: gobernar la Iglesia, impartir, defender la recta doctrina, que tiene además una importancia especial porque es justamente el motivo por el cual Lutero, o por lo menos la justificación por la cual Lutero se separa de la Iglesia, y tiene lugar este discurso del Papa muy pocos días después de haber recibido en el Vaticano al presidente de los luteranos alemanes, que ha ido a hablarle de los actos que se están preparando para el 5º centenario de Lutero. Amistad, diálogo fraterno, el mejor de los espíritus de colaboración, pero nosotros los católicos pensamos esto sobre la interpretación de la Escritura. Es decir, por el deseo de acercarnos, de llegar un día a ser una sola Iglesia, no vamos a olvidar o no vamos a traicionar lo que ha sido para nosotros esencial en nuestra doctrina, en este caso sobre el punto de la interpretación de la Escritura. Por lo tanto, vuelvo a repetir, creo que estos que se han alarmado injustamente con algunos gestos del Papa, de verdad tienen que estar tranquilos. No estamos ante un aventurero, no estamos ante un heterodoxo, estamos ante un hombre absolutamente fiel a las enseñanzas de Jesucristo, tal y como las ha transmitido y enseñado valientemente la Iglesia durante sus 2000 años de historia. Hace gestos que además
hacen que muchos se acerquen a Dios y se acerquen a la Iglesia. Bienvenidos sean esos gestos que están sostenidos por un magisterio totalmente sólido. Estamos de verdad de enhorabuena. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Por último, un resumen de otras noticias que han tenido lugar en la Iglesia durante esta semana. Queridos hermanos y hermanas, deseo reflexionar sobre el valor salvífico de la resurrección de Jesús, en la que se funda nuestra fe y por la que hemos sido liberados del pecado y hechos hijos de Dios, generados a una vida nueva. Este es el don más grande que recibimos del misterio pascual de Cristo. Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama aun cuando nos equivocamos. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Comportémonos como hijos de Dios sin desanimarnos por nuestras caídas, sintiéndonos amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza, porque Él siempre es fiel. Ser cristianos no se reduce solo a cumplir los mandamientos. Es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de nuestra existencia para que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. A quien nos pida razón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo resucitado y hagámoslo con el anuncio de la palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitado, porque nosotros también, por el bautismo, hemos resucitado como Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, provenientes de España, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. En particular al grupo de las diócesis de Galicia, con sus obispos, así como a los sacerdotes del curso de actualización del Pontificio Colegio Español, y al grupo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires. Eso es muy importante. Invito a todos a dar testimonio del gozo de ser hijos de Dios, de la libertad que da el vivir en Cristo, que es la verdadera libertad. Muchas gracias. El Vaticano dispone de una página web en la que se puede realizar una visita virtual a la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. En ella se puede contemplar el templo por fuera y por dentro con imágenes que permiten girar 360 grados y acercar el objetivo para disfrutar de los detalles decorativos de la basílica. La web incluye el sonido de cantos gregorianos que acompañan a las diversas zonas de la basílica. San Pablo Extramuros es una de las 4 basílicas mayores de Roma. El domingo 14 de abril, el Papa Francisco celebrará allí la misa a las 5:30 de la tarde y de esta forma completará su recorrido por las 4 basílicas papales: San Pedro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. La Fundación Papal Centesimus Annus intenta llevar la doctrina social de la Iglesia al mundo de la economía, un tema especialmente importante hoy día, cuando en el mundo hay 200 millones de parados. Para impulsar su actividad, han convocado un congreso que tendrá lugar en mayo y en el que participarán unas 300 personas. Además, también han anunciado los ganadores de la primera edición del concurso Economía y Sociedad, convocado por el 20 aniversario de la Fundación. El premio ha sido otorgado ex aequo a Ciudadanía, Migraciones y Religión, un diálogo ético desde la fe cristiana. Madrid, San Pablo 2007, del profesor Julio Luis Martínez Martínez.
Y La economía del bien común, editorial I de Economía, Roma, Città Nuovo 2007, del profesor Stefano Zamagni. Stefano Zamagni es profesor de Economía Política en la Universidad de Bolonia, Italia, y Julio Luis Martínez es jesuita y rector de la Universidad de Comillas, en España. Como ganadores de esta primera edición del premio de la Fundación Centesimus Annus, tendrán un premio de 25.000 euros cada uno. En el concurso han participado 60 textos sobre la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en la economía, provenientes de 13 países y escritos en italiano, español, inglés, portugués y alemán. Durante la presentación, el presidente de la Fundación y el cardenal Calcaño hablaron de la fuerte crisis económica que afecta a Europa. El problema no comienza en el 2007 con la subprime, es algo muy antiguo y que no vemos totalmente y donde ciertamente están las claves de los comportamientos, de visiones equivocadas, y es eso lo que hay que tratar de corregir. La doctrina social de la Iglesia no es un libro de recetas, sino un acompañamiento, una profundización, y estamos en un buen momento para esto, porque hay una nueva línea de personas que quieren hacer las cosas de otra manera a como se han hecho hasta ahora. La complejidad de este fenómeno pone de manifiesto la responsabilidad de todos, de los que trabajan en las finanzas, la industria o la economía, también en el ámbito personal y de las familias. En estos años pasados, algunas personas no han utilizado de manera correcta su responsabilidad personal, sea viviendo por encima de sus posibilidades o también creando una falsa ilusión de riqueza mediante la emisión de productos financieros que después no eran reales. Un concurso y un congreso, dos interesantes maneras de celebrar los 20 años de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice, una organización que, siguiendo el impulso de las encíclicas papales, pone su grano de arena para salir de la crisis, aplicando los criterios de la doctrina social de la Iglesia. La elección del Papa Francisco fue una sorpresa y su forma de actuar también ha roto moldes desde el primer minuto en el Vaticano. Aquellos que le conocen de cerca explican que para entender su mensaje los gestos tienen una importancia igual o más grande que las palabras. Él es muy receptivo de lo que está pasando y ustedes lo han visto en estos días. Él prepara aquello que va a decir, pero está sucediendo o ve algo o algo lo impacta o algo le llegó al corazón en lo que está sucediendo o lo que ha visto, y bueno, él lo manifiesta. Podemos resumir las claves del inicio de su pontificado en 5 gestos que le salieron del corazón. El primer gesto muestra la sencillez. Se plasmó en su forma de vestir. Se presentó al mundo con una sotana blanca simple y con la muceta, esa pequeña capa que cubre los hombros, también blanca y no roja como sus antecesores. El segundo gesto manifiesta su cercanía. Quiso quedarse en la casa de Santa Marta, no vivir en los palacios pontificios. Celebrar misa para pequeños grupos de personas y estar cercano y disponible. Seguir llamando por teléfono a sus amigos. El tercer gesto muestra la continuidad y fidelidad al magisterio de sus antecesores, que va más allá de las diferencias de personalidad o estilo. Las imágenes del encuentro con Benedicto XVI son quizá las más impactantes de este inicio de pontificado. El cuarto gesto muestra la ternura. El Papa Francisco se ha mostrado cercano a todos, pero sobre todo con los más necesitados y los enfermos, por los que siente una predilección especial. El quinto gesto ilustra una de sus primeras frases: el poder del Papa es el servicio. La imagen del Papa sonriente lavando los pies de los presos de una cárcel de menores la tarde del Jueves Santo impactaron a todo el mundo. Son 5 gestos que permiten conocer mejor al Papa Francisco, una pequeña selección entre otros muchos, y en el futuro parece que seguirá deparando sorpresas. Además de la sorpresa, yo creo que es una elección providencial y con el tiempo se verá. Yo estoy convencido de que el Espíritu nos sorprenderá todavía con muchas cosas en la persona del Papa Francisco. Lo que cada vez está más claro es que el idioma que mejor emplea el Papa Francisco es el de los gestos, que no tienen frontera y llegan directamente a los corazones. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia,
pueden hacerlo a través de nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.